Hermanos, amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Quiero compartir con ustedes lo que Dios ha falado a mi corazón. Que puedan entender que este testimonio lo llevo durante todo mi ministerio. Pero quiero hablar cuál ha sido el proceso de poder entender para poder mudar la dirección de mi vida. Quiero llevarlos al libro de Atos, capítulo 2, del versículo 38 al 42, para lo cual pido al Divino Redentor me dé entendimiento y sabiduría, que no sea yo, que sea Él falando a través de mi boca. Quiero darte las gracias, Padre, por darme este don, este privilegio de poder compartir con todos mis amigos y hermanos y los que están viendo este video. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ouvindo ele isto, compungieronse en su corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué farán, varones hermanos? Y dícele Pedro: arrependéis-vos y cada uno de vos sea bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón dos pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa vos dice respecto a vos, a vosotros filhos y a todos los que están longe, a tantos cuanto Dios nuestro Señor llamara. Y con muchas otras palabras, esto testificaba y los exhortaba diciendo: salváis-vos de esta generación perversa. De cierto que fueron bautizados los que de buen grado recibieron a su palabra, y en aquel día agregáranse casi 3,000 almas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partir del pan y en las oraciones. En cada alma había temor y muchas maravillas y señales que hacían por los apóstoles. Todos los que creían estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y haciendas y repartían con todos según cada uno tenía necesidad. Y perseverando unánimes todos los días en el templo y partiendo el pan, en casa comían junto con alegría y singeleza de corazón, louvando a Dios y cayendo en la gracia de todo el pueblo, y todos los días acrecentaba el Señor a iglesia aquellos que se habían de salvar. Ahora, con el transcurrir de mi ministerio que Dios me dio el privilegio, me siento en el corazón 6 preguntas. La primera pregunta: ¿qué es arrepentimiento?
La segunda, ¿por qué debemos arrepentirnos? La tercera, ¿qué produce arrepentimiento? Clases de arrepentimientos. ¿Cuáles son los pasos para o arrepentimiento? ¿Y qué produce el arrepentimiento? Es por eso que Dios colocó a mi corazón y puso mudando a dirección de a mi vida. La primera introducción para este tema, tenemos que entender que la palabra de Dios nos enseña a necesidad de una mudanza de mentalidad, mudanza de actitudes. Esta mudanza se llama arrepentimiento. Y allí nace la primera pregunta. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es mudar de manera radical la forma de pensar, apartarse del pecado y comenzar un nuevo estilo de vida. Ten en cuenta que al mudar la mente, mudan los propósitos, mudan las actitudes y muda la manera de vivir. Y allí aparece la segunda pregunta que dice, ¿por qué debemos de arrepentirnos? Porque según la palabra de Dios, nos fala que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Dios no quiere que nos extraviemos, que nos perdamos, porque a través del arrepentimiento alcanzamos la salvación. Y nace esta pregunta, ¿o qué produce el arrepentimiento? El arrepentimiento produce la mudanza de opinión, muda lo que hacía del pecado, mudanza del pensamiento, muda nuestra mente, mudanza de nuestro sentimiento, muda nuestra pasión, mudanza de nuestras decisiones. Es porque tenemos firmeza, rejeitar el pecado, el deseo de confesarlo y apartarnos de él. Y a la misma vez nace la pregunta, ¿cuántas clases de arrepentimientos existen? Existen dos clases de arrepentimiento. El falso arrepentimiento y el verdadero arrepentimiento. En el libro de Mateo capítulo 27, versículos 3 y 4, podemos entender que se llama remorso, porque es un sentimiento de culpa y condenación que sentimos, mas no mudamos. Judas no se arrepintió. Lo que tuvo fue remorso, fue un dolor inmenso, acompañado de lágrimas, mas en el mudo de actitudes ni de idea. O sea, que él no mudó de actitudes ni de idea. El arrepentimiento verdadero es el que te eleva a una mudanza de vida, restauración y venzo. Remorso del pecado, confesión de pecado, mudanza de mentalidad, y fue convencido del pecado y reaccionó.
Y aquí viene lo más importante. ¿Cuáles son los pasos para o arrepentimiento? Lo primero que tenemos que hacer es reconocer el pecado, que le hemos fallado a Dios, que le hemos fallado al próximo y también le hemos fallado a nuestra familia. Confesar o pecado no es reconocer el pecado, mas sí confesarlo. Porque la palabra del Señor nos fala, si confesares con tu boca, yo soy justo y fiel para perdonar y limpiar todos tus pecados. Apartarse del pecado. Es necesario apartarse del pecado y virarle a las costas. Esto es arrepentimiento divino y lo leemos en el libro de Proverbios capítulo 28, versículo 13. Y el último es el más difícil, pero con el poder del Espíritu Santo podemos restaurar el daño que hiciste a tu familia y al próximo. Y siento la curiosidad de poder entender qué produce o arrepentimiento. El arrepentimiento produce que restablece nuestra comunión con Dios. Nos lleva a tener paz interior en nuestro ser. Lévanos a restaurar las relaciones cortadas con su prójimo. El sermón proferido por Pedro llevó a sus oyentes a una profunda reflexión sobre cómo podrían ser salvos. Prueba de eso fue que cuestionamientos que hicieron o apóstol respondió de modo preciso y resumió todo cuanto es necesario decir a los que ainda están en trevas. Solamente por el arrepentimiento de los pecados, el hombre puede encontrar la salvación y recibir el Espíritu Santo. En este evento, 3,000 personas resolvieron entregar a Cristo y enseguida fueron bautizadas. Él los representa en los primeros frutos de la iglesia cristiana. Y no sin el propósito que hizo acontecido durante la fiesta de Pentecostés, el cual también es conocida como la fiesta de la primicia. Los cristianos del primer século vivían el evangelio con toda perseverancia y dedicación. Diariamente reuníanse en el templo y tenían todo en común, llegando hasta mesmo a dividir los bienes materiales. Con todo, vale resaltar en momento ningún, la palabra de Dios nos orienta a agir del mismo modo. Vender todo lo que posee y vivir en comunidades con los hermanos. Aquella fue una experiencia única, vivida solamente por los cristianos de Jerusalén y se dio en función a la creencia de que Jesús voltaría por aquellos días. Para nos, fica ejemplo de perseverancia en el ensino de la palabra. Hay comunión en la oración. Além de eso, debemos guardar la lección de estarmos atentos a las necesidades de uno de los otros, pues las Escrituras recomiendan que hagamos el bien a todos, mas principalmente
a los domésticos de la fe. Espero, mis amigos, mis hermanos y los que están oyendo esta meditación, que podamos ponerlo en práctica, porque quizás Dios está falándote en esta tarde para poder mudar la dirección de tu vida en este pleno siglo XXI. Que Dios me los abençoe grandemente a cada uno de vosotros. Será hasta el próximo video. Dios me los abençoe.